Te dejo la presentación. Esperamos Sí, un momentito porque va subiendo el número de asistentes según va entrando la gente. Damos un minuto. Muy bien. Tenemos todos el micrófono cerrado. Sí. Bueno, si queréis, nos ponemos ya en marcha. Buenos días a todos y gracias por conectaros esta mañana. Y os presento, nosotros tenemos una delegación en Argelia desde hace años que es muy activa y la idea es hablar de aspectos concretos, aunque hay empresas de sectores diversos relacionados con lo que es la compra pública, el cliente público en Argelia. Como poníamos en la convocatoria, más del 40% de la economía depende del sector público y es probablemente el comprador más grande que hay en el país. Y entrar en Argelia requiere de unos conocimientos muy específicos y de una planificación que a veces no es necesaria para otro tipo de productos o de bienes de consumo. El seminario al final lo hemos dividido hasta la una, va a ser información más relativa al país, a Argelia, tanto desde el punto de vista económico, los canales a través de los que compra el gobierno y luego aspectos más técnicos que describirá Manuel relacionados con la actividad, con las licitaciones internacionales en ese país y que la empresa debe tener en cuenta para no equivocarse. Y luego al final se conectará mi compañera Marifrance y yo, nosotros somos de IBACE Valencia, para responder a las dudas que podáis tener. Durante y al final de la jornada podéis hacer preguntas, tenéis una pestaña de preguntas que nosotros podemos hacer llegar a los ponentes en ese momento o dejarlas para el final, como os digo, y poco más. Esto al final es una primera introducción sobre el país. Lo que estamos haciendo para ya cuestiones más específicas de cada sector o de cada servicio, de cada producto, es concertar reuniones con ellos posteriormente. O sea que si además ya queréis discutir cosas específicas del país, os animo a que nos lo digáis y a que resolvamos esas dudas pues a lo largo de las próximas semanas. Y bueno, poco más por mi parte. Luego volveremos a conectar y ya si os parece bien dejamos a Mohamed que nos haga una primera aproximación a la situación del país económica y respecto del COVID y luego pasaremos a Alfonso y luego a Manuel. Así que nada, muchas gracias a todos por conectaros. Vale, gracias. Buenos días a todos desde Argel. Soy Mohamed Boussembrak, jefe de operaciones de la delegación del IBACE Argelia. Es un gran placer estar hoy con ustedes este jueves. Mis compañeros Alfonso Tapia y Manuel Serra nos informarán de la contratación en Argelia y los métodos de implantarse aquí. Respectivamente, yo os hablaré sobre la evolución esperada del país y de la inversión. Comenzamos la presentación. Situación actual de Argelia y inversión. En primer lugar, voy a presentar brevemente algunos datos del país y su situación actual. Como ya mencioné en nuestro anterior webinar, Argelia es un país que ofrece una serie de ventajas para las empresas españolas. Entre estas ventajas están que es un país muy cercano y seguro, con una población muy joven y cualificada y que está en un proceso tanto de desarrollo como de apertura y que se supone de caldo cultivo para las incipientes oportunidades que se plantean a las empresas españolas. Además, el país demanda tecnologías de how-now, componentes, suministros e inversión, por lo que tiene un gran potencial. El país ha mostrado un buen grado de resistencia a las consecuencias de la pandemia, aunque, por supuesto, la economía
se ha paralizado y es ahora cuando estamos empezando a observar cómo el país muestra signos de recuperación y reactivación. Como estaba diciendo antes, el país está en un proceso de apertura hacia el exterior, tanto económico como políticamente, y un signo de esto es la voluntad política de Argelia de atraer inversiones. A continuación hablaremos sobre algunas de las directrices políticas actuales. Segundo, políticas del gobierno para los próximos años. Argelia tiene una balanza de pagos altamente descompensada. Importa productos de todo tipo constantemente para el correcto funcionamiento de todos sus sectores, mientras que el país casi únicamente está exportando petróleo y gas. Además, esta dependencia de los hidrocarburos es una señal de identidad de toda la economía nacional. Por ejemplo, el precio del barril de petróleo determina enormemente los niveles de ingresos estatales. Por cierto, ahora mismo el precio del barril supera los $60, por lo que es una buena situación para Argelia. Esto supone fondos que el Estado dispone para invertir. Volviendo al tema. Entonces, dada esta situación de dependencia de los hidrocarburos, lo que escuchamos todos los días aquí de noticias de prensa y medios en el país sobre las directrices del gobierno es que quieren diversificar la economía, reducir dicha dependencia, equilibrar su balance de pagos. Para ello, quieren aumentar los volúmenes de producción local de productos que actualmente el país compra para reducir los niveles de importación y aumentar las exportaciones de no hidrocarburos. Concretamente, el presidente Tebboune anunció hace una semana, el 7 de abril, que el objetivo era equilibrar la balanza de pagos en un plazo de 1 o 2 años, 2021-2022. Con este objetivo, el país siempre ha mantenido una política exterior proteccionista respecto a importaciones. Se trata de favorecer, entre comillas, las inversiones y implantaciones. Algunos de los sectores que quieren potenciarse en el proceso de diversificación son el desarrollo de infraestructuras, transición energética, sector agroalimentario para reducir la dependencia alimentaria del exterior, al sector de los transportes como marítimo, etc. Como retos del gobierno son absorber el desempleo general y juvenil, incentivar un mejor entorno empresarial, etc. Actualidad económica. Próximas inversiones. Bueno, a continuación vamos a analizar brevemente la actualidad de la economía argelina según recopilación de datos del último trimestre. Observamos en el país que todavía el sector petroquímico concentra algunos de los proyectos más potentes económicamente y realiza gran parte de los mayores procesos de contratación internacional. Además, una de las mayores contrataciones recientes del sector fue la adjudicación de la construcción de la refinería de Sonatrach de Hassim Saud en Ouargla a la empresa española Técnicas Reunidas. El país está tratando de modernizar y mejorar sus infraestructuras con el fin de impulsar el crecimiento económico. Algunos de los proyectos que serán llevados a cabo con este fin son el proyecto de renovación de puertos, para el cual se estima que se destinarán 1.300 millones de euros, el cual fue anunciado hace 4 días, el sábado el 10 de abril, o la finalización de los proyectos de autovías pendientes. Otro sector estratégico actualmente es la agrícola y agroindustrial, pues es una de las prioridades del gobierno equilibrar la balanza comercial alimentaria con el exterior al completo para 2024, lo que supone compensar la diferencia en valor de 2.500 millones de dólares al año. Para ello, quiere desarrollar una mapa de territorios agrícolas por todo el país para cultivos de aquí a 2030. Invertir en proceso contra la degradación del suelo, 9.300 millones de dólares destinados, y contra la desertificación, 3.000 millones de dólares destinados.
aprovechar los oasis, plantar sojas, otros cultivos muy demandados en los mercados internacionales y desarrollar infraestructuras agroalimentarias como cadenas de frío o sistemas de almacenaje. Respecto al mercado de la construcción de viviendas, el gobierno tiene grandes proyectos de protección oficial y viviendas sociales, AEDL, en el que se incluye la construcción de más de 1,5 millones de casas, pero es un mercado muy difícil para las empresas españolas. Hay agentes internacionales ofreciendo precios extremadamente competitivos, quienes acostumbran a conseguir este tipo de proyectos. Como hemos señalado antes, hay ciertos sectores hacia los que está canalizando más volumen de inversión dados los intereses del país. A continuación, hablaremos de estos sectores. Sectores de oportunidad. En primer lugar, cabe destacar como sector que genera grandes oportunidades para las empresas españolas, una parte del sector de la construcción. Las oportunidades de este mercado van asociadas al desarrollo del sector turístico, promovido por el objetivo de ampliar la capacidad de acogida turística del país, concretamente en la construcción de hoteles, toda la parte de la finición o acabado, es decir, todos los procesos de la construcción diferentes a la estructura de la edificación y de servicios llave a mano. El producto español está muy bien valorado, por lo que los proyectos de hoteles siempre quieren suministro de know-how y marca española. Este segmento del mercado representa una gran oportunidad para empresas españolas de una gran variedad de oportunidades de servicios. En segundo lugar, hemos observado un gran potencial en el sector agrícola y agroindustrial, como hemos comentado anteriormente. Destacan los paneles de desarrollo de terreno destinado a agricultura, la renovación de equipamiento agroindustrial y el incremento en la demanda de todo tipo de sistema de irrigación y protección de cultivos. Las energías renovables son otro sector de oportunidad para el cual además se recomienda la implantación y posicionamiento, ya que se están destinados muchos fondos, no solo nacionales, sino a nivel internacional, como los fondos SEFA, de los que España forma parte, y del Banco Africano para el desarrollo de este tipo de proyectos. Además, la transición energética es importante para el gobierno, que ha desarrollado un plan para las energías renovables a 10 años, por ejemplo, para suministrar de componentes de equipos de energía renovable. Las posiciones arancelarias son mucho menos agresivas que para la mayoría de otros sectores. Otros sectores a destacar son el de automóvil, cuyo ensamblaje es una industria para la cual el gobierno busca atraer empresas y mantener un índice de integración de un 40% para favorecer la economía local. La industria farmacéutica, otra industria que se quiere incentivar enormemente hasta compensar su balanza comercial. Los equipos de minería o los productos químicos. Por último, cabe destacar que en la actualidad, hasta ahora, hegemónica demanda de grandes proyectos de contratación internacional por parte del sector y las empresas públicas, se irá sumando poco a poco la demanda del sector privado. A continuación, mi compañero Alfonso os hablará sobre la contratación en Argelia. ¿Escucháis? Sí. Sí, vamos. Gracias, Mohamed. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a nuestro webinar. Soy Alfonso Tapia de Omnicrea IBACE y voy a centrar mi exposición en explicar la contratación en Argelia con sus variantes y procedimientos más importantes para al final dar algún consejo o recomendación a las empresas que liciten o presupuesten algún proyecto allí. Espero sea de utilidad y al final de la presentación estaremos a vuestra disposición para cualquier pregunta o duda que os pueda surgir. Contratación en Argelia.
Contratación pública y contratación privada. La contratación en Argelia tiene muchos puntos en contacto entre los sectores público y privado. Históricamente, en Argelia el Estado ha tenido una relevancia fundamental en la actividad económica. Las reglas por las que se rige la contratación tienen una influencia pública muy predominante en la actividad general. En lo que respecta al marco de la contratación en el país, hemos detectado que en Argelia, la que hasta ahora hegemónica demanda del sector público, se sigue incorporando paulatinamente el sector privado, que cada vez gana más relevancia. En cuanto a los sistemas de contratación pública, vamos a hablar de licitaciones, la ley actual vigente, también cómo estar al día en las ofertas públicas, pero no podremos profundizar jurídicamente en la materia debido al tiempo y el argumentario del webinar y con otros temas que también queremos tratar. Vamos a tratar un poco por encima el sector privado, ya que estamos más orientados en el público. Hasta ahora la mayor parte se concentraba en construcción de hoteles, residencial de gama media y alta, villas de lujo, pero fundamentalmente es lo que respecta a los acabados, lo que llaman ellos finición, que es la forma en la que Argelia denomina la parte de edificación diferente a la estructura. Los cimientos, el hormigón, la estructura de los edificios suelen ser realizadas por empresas, muchas de ellas chinas, establecidas en Argelia, con lo que hace muy difícil meterse en este tipo de obras por el tema de precio. Resulta difícil el acceso al sector privado fuera de los grandes edificios o complejos urbanísticos, ya que el volumen de cada operación aislada no justificaría el desplazamiento de equipamientos y personal de las empresas españolas. Sin embargo, gracias a la desaparición del 51-49, este mercado podría ser muy accesible e interesante a las empresas valencianas de construcción e ingeniería que accedieron al mercado en su día con sus propias filiales, los famosos establecimientos permanentes. Respecto al mercado de contratos públicos, recomendamos presentarte a proyectos de diferenciación tecnológica o con acreditación de experiencia técnica específica para evitar a las empresas de las que ha hablado antes Mohamed, muy agresivas en precio y así no incurrir en licitaciones tipo subastas, muy difícil para ser competitivos las empresas españolas, valencianas, si no se tiene una implantación muy fuerte en el país. Las licitaciones públicas, que vamos a hablar ahora de las licitaciones públicas de suministros y servicios y cómo presentarnos. No se puede minusvalorar la demanda al exterior del sector público argelino, tanto desde el presupuesto de los diferentes ministerios como de las empresas participadas por el Estado. Existe un volumen muy grande de proyectos aquí, como decía Enrique, tanto de proyectos de suministro como proyectos de obra-servicio. Las Apple que aparecen en los boletines de licitación reflejan grandes volúmenes de demandas de equipos industriales, maquinaria, componentes de recambio, vehículos y otros. Estas licitaciones públicas pueden ser contratos nacionales o internacionales, dependiendo del origen de los fondos, en forma de concurso público, subastas, incluso adjudicaciones directas, las llamadas GRI. Todos ellos están muy influidos y ajustados al Code Marché, cuyos aspectos más relevantes explicaremos a continuación en la siguiente diapositiva. Para poder recabar información acerca de las licitaciones, tanto nacionales o por wilayas, incluso municipales, hemos destacado dos plataformas principalmente. El BOMOP, que pertenece a la ANEP. La ANEP es la Compañía Nacional de Comunicación, Edición y Publicidad, que se fundó en el 67. Dentro de la ANEP está BOMOP, que es la plataforma donde podremos encontrar todas las licitaciones nacionales e internacionales según sector y actividad. El BOMOP, Boletín Oficial de Mercados de Operadores Públicos, es un boletín de periodicidad semanal que se publica en árabe, en francés y en inglés. Y es una recopilación pues, de convocatorias de licitaciones nacionales e internacionales, concursos, se avisa incluso de prórrogas, precalificaciones. Y aquí nos encontramos con proyectos de todos los sectores, industria de alimentos, sector de la construcción, equipo informático, médico laboratorio, TIC, servicio. En fin, te puedes suscribir a estos boletines. Los precios oscilan entre 230 y 350 euros anuales y se paga en euros desde fuera de Argelia, y horquillas que van entre 15.000 y 45.000 dinares si se hace desde Argelia y depende de los sectores que se contraten, si es versión papel o web. Y bueno, al final de la ESO dejamos el modo de ejemplo, el Bondecoman, los formularios de pago que hay actualmente, donde figuran las tarifas según sectores. La otra plataforma que es importantísima es Bausen, que es Bausen es la filial de los grupos Sonatrach y Sonelgas, fundada en el 2002 en el marco de políticas de compra del sector de la energía, y Bausen está especializada en la edición y publicación de licitaciones orientadas, como decimos, en la energía. Se convocan licitaciones de Sonatrach y Sonelgas y también del resto de entidades que existen del sector de la energía.
Este boletín se publica a razón de 5 números quincenales, lo que viene a ser 4 días aproximadamente hay un boletín. Y aunque hay versión impresa y electrónica, recomendamos la versión web, donde casi a la semana puedes encontrarte 400 ofertas de diferente índole. Los precios aquí oscilan muy parecidos, entre 15 y 30.000 dinares, o un semestre o al año. Y sin embargo, aquí es más caro para las empresas extranjeras, que nos vamos a 300, 600 euros. Y aquí, como comprobaréis en los formularios, pues dependiendo de los sectores que pinches, pues tiene un precio u otro, pero no te vas de esas horquillas. Vamos a hablar ahora de la ley de contratación pública, la PODEMASE. El marco legal en Argelia apenas ha variado en los últimos 10 años. El decreto presidencial 10/236, a pesar de las sucesivas modificaciones parciales que ha tenido, sigue siendo el marco que el que se rige toda la contratación administrativa, tanto suministros como horas y servicios. La última guía publicada en 2020, que tenemos a vuestra disposición si lo desean, podemos enviarla a quien lo quiera, es la que nos hemos basado en nuestra exposición. Como es también conocido, las grandes empresas públicas como Sonatrach, Agrolog, dentro de Agrolog Frigomedio, ¿no? Cevital, tienen sus propias normas de contratación, pero esta ley de contratación pues subyace tras todas ellas como modelo a seguir. El procedimiento no ha sufrido grandes modificaciones, se inspira en el modelo francés, como sabemos, con las peculiaridades argelinas. Primero se realizará el appel d'offre, que contendrá un pliego o cahier de charges, dentro del que encontraremos toda la información necesaria a nivel de objeto del contrato, carácter nacional e internacional, documentación requerida, condiciones de suministro. El procedimiento de presentación, no me extiendo aquí mucho, y de aceptación de ofertas es muy similar al europeo. Predomina la presentación de ofertas presencial. Incluso, como mucha gente sabe, hay que recordar que los pliegos se recogen presencialmente. Es un servicio que podemos dar desde el IVAF Argelia, si lo desean, también se presenta algún concurso. Y cuestión de importancia son el tema de garantías o avales. Hay un primer aval de buena ejecución que se relaciona con los avales muy parecidos que hay en España en licitación pública, el famoso aval de garantía. Hay un aval de restitución de anticipos y luego en cuanto a seguros, pues hay unos seguros específicos, seguro de riesgo de hundimiento, de responsabilidad de terceros, ese es más genérico, y uno de responsabilidad de final. Depende también de cada licitación, pero mayoritariamente estos son los requerimientos que piden seguros y garantías. En el caso en el que nos presentemos a un contrato o proyecto argelino, como posteriormente nos explicará Manuel, el aval será presentado por un banco argelino, al que a su vez debemos ofrecer una contragarantía. Si acudimos desde una empresa española a una oferta internacional, no debemos olvidar que el aval del banco argelino debe ser obligatoriamente contragarantizado por un banco español de primer orden. En nuestra experiencia, es conveniente dirigirse a los bancos españoles o franceses actualmente establecidos con una oficina de representación en Argelia, ya que disponen de acuerdos con los principales bancos argelinos. Por ejemplo, el BVA lo hace con Deutsche Bank porque no tiene representación en Argelia y están pues el Santander, la Caixa Sabadell, sobre todo la Caixa Sabadell, los que más establecidos están. El CODEMASE otorga un plus a las ofertas internacionales que integran a empresas con producción nacional. Esto representa un margen hasta de 25 puntos porcentuales de preferencia y ha llevado al pasado a priorizar las uniones temporales de empresas, los RUMON, con las empresas entre españoles y argelinos que se repartían sus papeles a la hora de licitar estas obras. Ahora mismo, anticipándome a lo que luego comentará también Manuel, la posibilidad de establecerse en Argelia mediante entidades filiales controladas por extranjeros nos abre la posibilidad de ir en estas famosas UTEs con una propia filial y así consiguiendo un doble beneficio. Incluso qué decir de poder comprar una empresa argelina que ya tenga pues todas las clasificaciones y poder optar a esas licitaciones. Hay una comisión nacional también que otorga las calificaciones y clasificaciones técnicas. Es diferente a las europeas o españolas, pero muy similar en cuanto a su obtención y requisitos. Se acredita esta experiencia por cifra de negocio, según las rúbricas y actividades de registro de comercio. Y dentro de esta breve referencia no podemos dejar al lado una de las excepciones más habituales, aunque resulte contradictorio, y es la adjudicación directa agrícola. Hay dos tipos, la simple, en los supuestos de un monopolio tecnológico, urgencia imperativa, un proyecto prioritario, promoción de la producción, cuando se promociona la producción pública, y otra que se llama conselección, que es la de preconsultación, es la más habitual, es una llamada a la competencia infructuosa, se recibe solo una oferta,
solo se admite una oferta técnica. En fin, es más habitual de lo que parece. En cuanto a la contratación privada y teniendo en cuenta las escasas referencias que encontramos en el Código Civil y que nos dan libertad contractual, es muy habitual que los contratos que utilizan las empresas argelinas sean una copia de contratos utilizados por la administración pública. Esto es así porque este modelo resuelve la mayor parte de los problemas que nos vamos a encontrar y además lo hace barriendo casi siempre para la parte argelina. Por eso resulta tan cómodo utilizar a los empresarios privados argelinos. Cuando el proyecto privado se recurre a una empresa extranjera, existe la necesidad, esto es muy importante, de presentar un contrato para domiciliación bancaria de obras y servicios que permita al cliente pagarnos con divisa en el extranjero y no con dinares en Argelia, los famosos dinares convertibles. Como durante mucho tiempo las únicas entidades que transferían este extranjero eran sometidas al tipo de marché, este acabó convirtiéndose en la medida de lo correcto en un procedimiento de autorización que dependía del Banco de Argelí, la DGI. Pero en este caso los clientes o contratistas privados no siempre conocen los pasos a dar, lo que implica que el grave riesgo para el licitador extranjero que acostumbrado a los sistemas legales cree que con la firma del contrato es la garantía suficiente para la buena ejecución y el cobro del mismo. Pero siempre hay que exigir y mejor hacerlo constar en el mismo contrato que solo se aceptará la ODS, la orden de inicio de trabajos, si va acompañada con un certificado bancario que conste la domiciliación de contrato. Sin esta domiciliación bancaria aprobada por los servicios de inspección del Banco de Argelia, no se nos puede pagar con divisas y ningún tribunal argelino condenará a nuestro cliente por hacerlo. Y terminando con la ley, lo único que hemos encontrado más relevante, nuevo, pues un nuevo código ético contra la corrupción, que no tiene grandes novedades, pero se ha incluido, pues se han fijado unas penas más altas en los casos de corrupción, estipulando unos baremos que quedan muy claros por cantidades y años para evitar los casos de malversación de dinero público. Esto se hizo a raíz de la destitución de Bouteflika. Voy a terminar con una especie de recomendaciones o consejos para la gente que quiera licitar o meterse en algún contrato en Argelia. Como se desprende de la ley de contratación pública, creemos muy relevante intentar presentarse a ofertas que incluyan integración de producción local. Serán mucho más atractivas en condicionantes técnicos y, consiguientemente, más beneficiosas. A raíz de eso, es clave buscar alianzas con empresas locales, o bien formando los groupements o UTEs con las empresas argelinas, o bien gracias a la derogación del 49-51 que comentaba antes, pues se nos abre la posibilidad de UTEs con filiales propias o incluso con empresas que hemos comprado que se convierten en capital totalmente español o valenciano. A nivel jurídico documental y con empresas privadas debemos evitar errores tales como no justificar correctamente la necesidad de contratar una empresa extranjera. Hay que recalcar la necesidad en estos contratos de la intervención de una empresa extranjera para luego poder, en esa domiciliación de contrato, pues, cobrar por esta parte. No superar los límites de las cantidades transferibles. Existe la necesidad de que la Hacienda argelina nos entregue un certificado de transferencia al extranjero. En este certificado de contrato se prevé la fiscalidad de la empresa extranjera y el reparto de la carga fiscal entre ambas partes, siempre conforme a ley. Es una fiscalidad muy, muy alta, como comprobaréis. Justificar los desplazamientos es imprescindible para los trabajadores extranjeros, justificando el país de origen. Esta justificación de estos desplazamientos luego nos permitirá también aportarlos a los contratos. Y un aspecto que nunca dejamos de insistir, que es la domiciliación bancaria. En el caso de los contratos públicos, este formalismo no plantea un problema, ya que la orden de inicio de las obras no puede realizarse sin esta domiciliación. Pero en el caso de los contratos privados ocurre que las empresas no lo conocen y aunque parezca increíble los pasos a dar, con el riesgo de que ocurra un error por parte de nuestro cliente y convierta el contrato de sin validez en papel mojado. Yo he concluido, os voy a dejar con mi compañero Manuel, que tengo aquí a mi lado y que hablará del tema mollar de la presentación. Os dejo con él. Gracias por vuestra atención. Bueno, buenos días. Perdón. Vamos a ver. En cuanto a la jornada, había una parte de lo que es los sistemas o las formas de implantación, la forma de trabajar y presentarse en Argelia, que hasta la fecha pues siempre hubiera sido monotemático y los que
que han trabajado allí lo conocen, los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras. Lo que ocurre es que, a raíz de los cambios políticos que se dieron, Argelia decidió, había habido mucho debate en los años anteriores, dejar de lado temporalmente, en mi opinión, van a experimentar con volver a permitir la inversión directa extranjera sin límites de participación, sin que exista una mayoría de control argelino en este momento, excepto las que, bueno, no es el objeto de esta charla, pero sí que sabemos que los sectores considerados estratégicos, energía, telecomunicaciones, defensa, por supuesto, etcétera, esos se han dejado aparte. Y las import-export, es decir, las empresas se dedican a importar y exportar porque quiere el gobierno mantener un control todavía de la situación a nivel de la balanza de pagos, que es un quebradero de cabeza recurrente. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es comparar en el sistema de implantación yendo a un contrato por medio de un establecimiento permanente con la posibilidad de tener una filial en Argelia que intervenga, bueno, pros y contras de una u otra opción. Sí, vamos a ver. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí es una suerte de spoiler. De lo que vamos a hablar es de, primero, las formalidades de creación. Esto lo pasaremos lo más rápido posible respecto a una y otra tipología. La actividad que pueden realizar, el tipo que va unido al tipo de acceso a contratos. Tocaremos el tema de la clasificación como contratista, porque evidentemente si alguna de las empresas interesadas, y debo decir desde el principio, esto afecta tanto a la construcción como los servicios, pero también en cuestiones especializadas como puede ser la agricultura, en cuanto a los equipamientos y todo aquello en lo que venga en un cierto componente, no solo exportar producto, sino instalarlo, mantenerlo, dar el servicio a los clientes, porque bueno, es algo que a veces hay sectores donde ocurre que a la venta va seguida un interés por lo que es el mantenimiento o por lo que es llave en mano. Contratos de pequeño importe, por lo que veremos a continuación, por todo el papeleo, todos los trámites que hay que realizar, no era interesante. Sin embargo, una filial local sí que podría hacerlo en ciertas circunstancias. Y de ahí nos iremos al meollo, la transferencia de fondos al extranjero. Bueno, o pasando primero por los permisos de trabajo y la fiscalidad. También son, veremos ahora en un orden o en otro, pero al final el meollo está en la transferencia de fondos al extranjero. Es decir, ¿puedo sacar mis beneficios o puedo sacar una parte de mi facturación fuera de Argelia en divisas legalmente sin tener que hacer cosas extrañas? Pues hay que comparar una opción con la otra. Entrando en materia, ¿vale? La implantación mediante un establecimiento permanente. La fase de documentación, dependiendo de lo preparado que lo tenga una empresa y de lo complejo que pueda ser su propia tipología, la fase de documentación puede llevar de 2 hasta 6 meses. Lo importante, tiene que legalizarse toda la documentación social. Como Argelia no apostilla, no está dentro del Tratado de la Haya, nos tenemos que ir a la legalización consular. Es decir, toda la documentación tenemos que pasarla o bien por notario o bien, en su caso, por el procedimiento que corresponda, llevarla hasta el Ministerio de Asuntos Exteriores, Consulado de Argelia en España, y de allí ya nos la podemos llevar traduciéndola mediante el traductor intérprete jurado a Argelia. Básicamente nos van a pedir siempre, como mínimo, los estatutos y la certificación registral. Aquí hay una cuestión de mentalidad que lo conoce quien ya está trabajando allí, y es que en Argelia, a diferencia de España, aquí estamos acostumbrados a ir a todos lados con nuestras escrituras sociales, donde viene el nombramiento de administrador, etcétera, y no se suele utilizar certificaciones del registro mercantil, salvo que nos lo pidan expresamente. En Argelia, las empresas funcionan con el Estret Registre Commerce,
que es un certificado del registro de comercio que en vez de una validez de 90 días, como tiene el del registro mercantil español, allí tiene mínimo 2 años. Hay sectores donde les obligan a renovarlo con mayor o menor periodicidad, pero ese certificado del CNRC es con lo que se acredita en todos lados la existencia, la personalidad, los administradores. Como allí están acostumbrados a que su validez sea de años, no le pone ningún problema que la certificación nuestra tenga más de 90 días, cosa que en España no sería posible. Pero eso nos da ventaja porque los plazos de legalización y de traducción son muy largos. A la firma del contrato se producirá domiciliación bancaria, de la que ya hemos hablado y a la que volveremos ahora al hablar de la transferencia de fondos al extranjero. En el caso de los contratos públicos, siguen un procedimiento, claro, anexo o vinculado a la tramitación presupuestaria de la ejecución del presupuesto estatal. Un paso que hay que dar siempre es tener una sede social. Se puede tener una sede social provisional en el domicilio de un abogado o en el mismo del notario cuando es la constitución de una sociedad. Aquí da más problemas. Entonces, suele ser necesario ir acompañando ya desde un primer momento un contrato de arrendamiento que, como todo uno que está habituado a Argelia sabe, va a ser de una duración mínima de 1 año y prepagado. Lo digo porque estas cosas luego influyen en los planes financieros. El alta fiscal, que nos puede llevar desde 1 hasta 3 meses, no la podemos iniciar hasta que no tenemos toda la documentación, empezando por el contrato y la ODS. La ODS, la orden de inicio del trabajo o del servicio, si no tenemos un CIF, no vamos a poder facturar, un NIF, perdón, con lo que se cruzan uno con otro. Tampoco, si no tenemos un NIF, tampoco nos podemos ir a la Seguridad Social a dar de alta a los trabajadores, ni el alta en la Seguridad Social. ¿Por qué ocurre este desequilibrio? El desequilibrio nos viene porque el procedimiento está hecho pensando en una empresa argelina, que una vez constituida va a iniciar sus actividades y luego tendrá el contrato. No en este caso, en el que una empresa extranjera aterriza como establecimiento permanente o sucursal en Argelia. ¿Qué se suele hacer donde se puede, especialmente en la contratación privada? Pues es bastante habitual firmar la orden de inicio y a continuación firmar una orden de paralización convenida entre las partes, condicionada a que en el momento que tengas el número de identificación fiscal, el alta fiscal, y que ya puedes empezar a comprar servicios, a hacer cosas, pues te pongas en marcha. Toda esta documentación se presenta a la Dirección General de Impuestos, porque antes había que ir obligatoriamente a la DGE, pero colapsó también, se quitaron de encima los contratos pequeños y le ha vuelto a los inspectores de Hacienda de las wilayas y de cada zona fiscal después de años en los que eso se lo habían quitado de en medio. Claro, durante los últimos años, desde que hubo ese cambio, está existiendo un cierto grado de caos. Hay inspectores que lo que están haciendo literalmente es decir, tráeme todo el dossier, porque yo aquí no tengo nada. Absolutamente, la DGE a mí no me comunica nada, nuestros sistemas informáticos no se comunican, bueno, pues, la gente puede contar cada uno su propia versión de este problema. Actualmente hay que ir a la DGI competente territorialmente, presentar al inspector de Hacienda la documentación, se solicita el NIF, hay ya un procedimiento telemático para pedir el NIF, sí que es cierto, y bueno, pues los plazos pueden ir, como digo, desde 15 hasta 3 meses, dependiendo de la oficina en la que caigamos. Con toda esa documentación podremos activar la cuenta bancaria, porque el banco argelino con el que vamos a trabajar y donde vamos a domiciliar nuestra cuenta INR, claro, necesitas saber que estás de alta. Pues hay que llevarle todo eso más un número de identificación fiscal. Tampoco en España es posible abrir una cuenta bancaria si no se tiene un NIF o un NIE. Bueno, sí que remarcar que suele haber conflicto con la cuestión de si el autorizado a la firma tiene la condición de residente en Argelia o no. Es decir, hay entidades bancarias que ponen muchos problemas a que un extranjero no residente tenga firma. Sin embargo, en los establecimientos permanentes, la persona autorizada
o apoderado va a ser un empresario o un delegado del empresario español. Y como vamos a ver a continuación, no va a tener el permiso de trabajo de un día para otro. Entonces, finalmente suelen doblar, pero es importante hacerle la consulta al banco con el que vamos a trabajar y saber si el concepto lo tenemos claro, porque a veces la sorpresa viene después de haber presentado todos los papeles, después de haber domiciliado en el contrato en la parte de a cobrar argelina en un determinado banco y que nos vengan con que la cuenta sigue bloqueada. A pesar de que nos hayan hecho el cobro, tenemos el dinero ahí, pero no podemos pagar a nadie. En fin, es una cuestión a tener en cuenta. Y esa consulta hay que hacerla siempre con los bancos. Y finalmente pondremos en marcha la alta social ante la CNAS con el primer trabajador que contratamos. Lógicamente va a ser un trabajador argelino, porque los permisos de trabajo, para poder solicitarlos, como veremos a continuación, requieren que tengamos una alta previa en el LACNAS. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola que solo se puede cortar con la contratación del primer trabajador. Bien, en el caso de una sociedad mercantil, la fase de documentación puede ser más o menos larga en función de los socios. Me explico, una persona jurídica vamos a tener que llevar tanto los estatutos pasados por notario legalizados, certificación de registro mercantil legalizada y un acuerdo del Consejo de Administración o Junta General acordando realizar la inversión. Todo eso hay que pasarlo por el registro para poder llevárnoslo. En el caso de los administradores o de la persona que vaya a actuar como administrador, hay que llevarse el certificado de nacimiento, lo mismo, legalizado y traducido. Lo primero que hay que hacer es pedir la reserva de denominación. En eso hace falta la colaboración porque hay un tema, y es que la persona que realice la reserva ha de ser en el futuro o socio o administrador de esa sociedad, no puede ser un tercero que pase por allí. Por lo tanto, habrá que hacer un desplazamiento adrede o tener una persona de confianza que vaya a ser el titular de un 1% o algo tendremos que haber hecho, porque de lo contrario luego podemos encontrarnos con una cosa absurda, y es que la reserva de denominación está en nombre de una tercera persona. La apertura de la cuenta bancaria de aportaciones de capital, aquí sí que nos plantea un mayor problema, es decir, vamos al banco de nuestra elección y se trata de hacer una cuenta de aportaciones igual que haríamos en España. Y la sede social. O la tenemos ya prevista y es el sitio donde vamos a establecernos, o transitoriamente se puede domiciliar en el despacho del notario o de un abogado. También va a tener un coste, evidentemente, eso tendrá que negociarse. Pero el contrato de arrendamiento es la otra opción. También cabe la posibilidad de comprarla, pero como no tiene personalidad jurídica todavía, insisto, pues a lo mejor hay que buscar una solución temporal hasta que se disponga de la sede escriturada, comprada y de esa forma regularizar la situación. La constitución se realiza pues, por medio de una escritura notarial, llevando a públicos los estatutos, la publicación en el boletín oficial y un diario local y fundamentalmente la inscripción registral al CNR, al Registre Commerce, con el pago previo de tasas y derechos, que no vamos a entrar ahí. Si no nos comemos el tiempo. El alta fiscal es un proceso similar, es decir, hay que llevar toda la documentación, es decir, pasado por las tasas, etcétera, y llevado una vez registrada a la DGI competente territorialmente. Con la retirada del documento del NIF y la declaración de existence, es decir, el equivalente a nuestra alta censal modelo 036, tenemos ya la empresa fiscalmente en marcha. De ahí nos podemos ir al banco a reactivar la cuenta. Es decir, llevamos la escritura, llevamos el NIF, llevamos todo. No es tampoco diferente a como ocurre en España. Sabemos que en España, cuando nos crean la sociedad, la cuenta de aportación está bloqueada hasta que llevamos todo registrado debidamente. Solo que aquí nos dan un NIF provisional y hacemos luego el definitivo. Es decir, el sistema no es tan diferente. Lo que hay es menos comunicación entre administraciones. Y perdón si voy muy deprisa, pero no quisiera que se nos viniera el tiempo encima. Ahora, finalmente, el alta social la tendremos. Perdón, me estaba saltando un aspecto importante. Aquí sí, la condición de residente en Argelia de la firma autorizada nos la van a exigir.
pueden darnos un periodo de gracia, por lo que veremos a continuación. Pero es exactamente igual que en España. En España, un extranjero no comunitario, incluso comunitario, puede venir aquí, constituir una sociedad, pues una sociedad unipersonal y nombrarse a él mismo como socio único y administrador único. El NIE que dispone tiene una validez de 90 días. Pasados esos 90 días, su banco perfectamente puede bloquearle la cuenta hasta que aporte un NIF definitivo. Y el NIF definitivo solo lo tiene si cumple las condiciones de extranjería. Y eso nos lo encontramos en la empresa que trabajamos con extranjeros en asesoría en empresas en España, nos lo encontramos. Por lo tanto, cuidado que en Argelia nos van a aplicar la misma práctica, porque es una práctica no solo de Argelia, es de todos lados. Y, por tanto, la persona que vamos a nombrar como administrador social debe de acabar teniendo documentación de residente en Argelia. Si no, más pronto o más tarde vendrán los problemas. Respecto a la acta social, pues ya lo hemos comentado, es el mismo sistema. Llevamos toda la documentación y se pone en marcha. Bien. La siguiente cuestión es el ámbito de actuación. Vamos a ver. Por resumir, el establecimiento permanente está limitado al contrato que ha firmado. Esa empresa española en Argelia no va a poder realizar otros trabajos. Necesitará otro contrato y domiciliarlo. Pero no puede, ya que estoy aquí haciendo una nave industrial o haciendo tal proyecto, me han llamado a ver si puedo hacer algo al lado. No, no puede. Tendré que pasar por el mismo proceso una y otra vez. No es para toda la vida. Incluso aunque el número de identificación fiscal pudiese llegar a quedar para siempre. Pero eso no quiere decir que pueda ir realizando operaciones y sería una grave infracción a nivel fiscal y bueno. En cambio, claro, a través de una sociedad participada, dentro del nuevo marco, la actividad es libre. Hay que tener en cuenta que si va a actuar en varias wilayas, sí que habrá consecuencias en cuanto a la tramitación fiscal y social, porque habrá que darse de alta la CNAS de cada wilaya, y hay que llevar cuentas de cotización diferentes. Y en lo fiscal, pues también habrá que liquidar determinados tributos localmente. Pero bueno, sí que es un primer paso para el caso de quien quiere o puede establecer una clientela. Porque no va a estar entrando y saliendo, no va a estar firmando contratos y, como antes ya anticipábamos, va a poder acceder a contratos privados y de menor importe que, por los motivos que sea, que cada uno va a tener los suyos, pueda interesarle de cara a resistir en Argelia. El acceso a contratos en el caso de establecimiento permanente, evidentemente, son solo a las Appel-DOF International, solamente las internacionales. Cuando se trata de una sociedad local, va a poder acudir a todas, siempre condicionado a la clasificación como contratista. Esto también nos abre una posibilidad. Antes la teníamos también, pero siempre era con un socio al 51% en la sociedad argelina. Nos abre la posibilidad de ir en Grumman con nuestra propia matriz española. Es decir, esto da el juego que uno le quiera dar o le pueda encontrar, pero comercialmente permite una permanencia sobre el terreno, permite coger experiencia sobre el terreno, permite acceder a contratos menores que te vayan preparando el camino para que esa sociedad filial pueda en su momento acceder a contratos más grandes y sobre todo es un punto de observación. ¿Vale? La clasificación como contratista tiene sus propios... Pero, a ver, hay una pregunta básica que suele hacerse. ¿Puedo utilizar a la hora de plantear mi clasificación de una filial en Argelia, puedo utilizar los medios de mi matriz española? No hay nada en la normativa que lo impida, pero hablen con el oficial que hablen en los ministerios y les van a decir que no.
O sea, es una cosa que está bastante descartada porque ellos en Argelia, a ver, no son especialmente, no les gusta la ingeniería financiera ni ser imaginativos. Y estamos hablando de administración pública. Entonces, se va a ir a la norma y les van a decir, no, deposíteme usted el dossier que me pide la norma, la RET y el decreto. Y ahí no hay cabida para que presentemos medios materiales que no sean de nuestra titularidad. Otra cosa es que algo lo podamos, un bien mueble, lo podamos ubicar en un sitio o en otro según nuestra conveniencia. No sé, estoy pensando ahora en cuestión de topografía, por decir algo, pues que tengamos sistemas de medición que los aportamos, pero cuidado, en el momento que nos pidan una factura, ya no vamos a poder aportar una factura a nombre de la empresa española y ya nos han pillado. Así que yo lo veo muy limitado y va a ser a estudiar según cada caso. Cuando habla de clasificación, ¿qué aspectos interesan a la hora de clasificar? Sabemos que, y si no, está aquí en la diapositiva, de los niveles 1 a 4 va a ser para contratos a nivel territorialmente de una wilaya, específicamente. Si no vamos a otra wilaya, tendremos que clasificarnos en otra wilaya. Y así continuamente. Si queremos actuar a nivel nacional, tenemos que conseguir una calificación del 5 al 9. Aspectos que van a pedirnos. Primero, personal. El número de contratos de aprendizaje que se ha tenido en los años previos. Los planes de formación que se han cumplimentado. Todo esto naturalmente certificado. El valor de los medios materiales. En el caso de empresas especializadas, eso supone porque pueden demostrar que son especializadas en ese dominio del contrato o del objeto para el que están presentando la solicitud de calificación, puede llegar hasta aumentarse en un 25% su valoración, atendiéndose a que se han concretado sus compromisos inversores en eso que es justamente lo que se necesita. El capital social, por supuesto. La cifra de negocios de los últimos 3 años y documentación administrativa que se aporte, más las certificaciones y cartas de recomendación aportadas de trabajos anteriores. ¿Vale? Cuando nuestra empresa es nueva en el mercado, esto se reduce a el personal, los medios materiales, su valoración y el capital social. Lo que nos da una idea de que nos obligan, de facto, a poner un capital importante, porque si no, tampoco vamos a tener personal para llegar a esa licitación. Aquí es donde surge la posibilidad, a la hora de plantearse, si empezar desde cero o ir a buscar alguna empresa que tenga la calificación todavía en vigor, por supuesto, y llegar a algún acuerdo. Esto va a depender de los sectores, naturalmente. No podemos decir que sea una solución para todos, ni para todos los casos. Pero puede haber supuestos en los que llegar ya directamente, pues una clasificación 4 para una determinada wilaya, con todos los certificados de trabajo que tengan anteriores, es una buena base para comenzar la actividad, para comenzar el desarrollo y en un plazo relativamente breve poder presentarse a la Comisión Nacional de Calificación, buscando la 5 o superior que le permitan trabajar en todo el país. Es una opción, está ahí y va a depender de que se encuentre al socio adecuado o que se encuentre la persona que tenía esa empresa y que está deseosa de venderla por un buen precio. Y ahí ya es una cuestión financiera. ¿Cuánto cuesta empezar desde el 1 hasta el 5, pasando por, insisto, los 4 periodos previos, los 4 calificaciones previas en la wilaya, para llegar a 5 nacional y poder empezar a ir de subcontratista, por ejemplo, si estamos con visos a conseguir un contrato como establecimiento permanente, intentar colar a nuestra filial a veces como subcontratista. Nos da mucho juego
nos da muchas posibilidades. No podemos entrar ahora en todos los detalles de lo que es una calificación profesional a nivel de... Pero las cifras básicas son estas. Esos son los indicadores, perdón, no las cifras, los indicadores que hay que ir siguiendo. Al final, el propio ARRET, si alguien no lo tiene, se lo podemos hacer llegar, nos marca una formulación, hay unos coeficientes correctores, etcétera, que nos da, pero es que, para ir más breve, en la página web del Ministerio de Obras Públicas hay una calculadora. No me acuerdo de enviarlo para tiempo para la presentación, pero bueno, que si alguien no la conoce, se le puede enviar también. Hay una calculadora donde uno pone lo que tiene y le devuelve una valoración. Bien, si seguimos, la contratación de personal extranjero. Vamos a ver. Comparando, en el caso de establecimiento permanente, el personal extranjero va a ser el que venga en el contrato. Todo lo que no esté previsto en el contrato luego nos costará más de pactar con el Ministerio de Empleo. Entonces, tanto sea un contrato público como sea un contrato privado, el consejo es, si vas a llevar personal español allí, mételo en el contrato y ves justificando ya el por qué lo necesitas. Porque, a ver, si uno habla con los funcionarios del Ministerio de Empleo argelino, lo que tienen es que, hombre, ellos para parados ya tienen allí muchos. No necesitan traerlos de fuera. ¿Vale? Y te piden que acredites que eso tiene un sentido. Ese trámite se realiza a través del acord de principio, que es una propuesta de, bueno, pues, en el caso de contratos de establecimiento permanente es que tienes un contrato, si es un contrato público donde el ministerio de turno dice que quiere un técnico especializado en determinada materia internacional a cargo del subvisionario extranjero, pues no hay más. Eso es lo que hay, es lo que está pidiendo el ministerio y no te van a poner ningún problema. Se aplica la regla del 2-1, es decir, por cada técnico o por cada trabajador extranjero que llevamos, vamos a tener que poner 2 trabajadores argelinos a su sombra, teóricamente. O sea, no vale decir, bueno, pues cojo un ingeniero de obra de los caminos y canales y contrato a un cocinero y un chofer. No cuela. No cuela, ¿vale? Puede servir para un redondeo, puede servir para... El personal no titulado ha de acreditar experiencia de más de 5 años, en unos casos de 10 en otros. A ver, es difícil meter a personal no cualificado, que no tenga nada, ni un curso, algo que podamos vestirlo, ¿de acuerdo? El procedimiento es que te firmen el acord de principio. Ese acord de principio lo que lleva son los puestos que van a ser ocupados por trabajadores extranjeros y el compromiso de empleo argelino. Luego presentamos la solicitud de la autorización de trabajo temporal, en la que vamos a meter los nombres a cada puesto, con las titulaciones, etcétera, que acreditan que cumple con las condiciones. Ahí nos dan esa autorización de trabajo temporal y el trabajador en España se presenta ante el consulado con el documento donde sale su nombre, literalmente. Le entregan un visado de una entrada, se presenta en Argelia, hace los trámites lo antes posible, hay un mes de plazo para conseguir el permiso de trabajo y con el permiso de trabajo ya se va a la policía para conseguir el permiso de residencia. A partir de ahí está completamente legal y funcionando. Problema. Manuel, una cosa, te quedan 5 minutos. Prisa por parte del argelino que ya ha firmado el contrato, que ya ha domiciliado, que por supuesto la domiciliación para él supone que o tenía garantías o le han cogido el dinero o una buena parte del dinero que nos han de pagar, lo tiene retenido y quiere ver allí la gente trabajando. Esta tramitación puede llevar meses. Es un problema y hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una planificación correcta, porque al final lo que acabamos teniendo que soportar es que los trabajadores españoles entren clandestinamente con un visado de negocios, estén trabajando, estén circulando por obras, etcétera, pero todo el mundo que está allí sabe que eso lo ha tenido que sufrir al principio.
porque el amable señor que teníamos negociando enfrente y que todo eran facilidades hasta que nos dio la orden de la ODS, se ha convertido en un pesado, o él, o su arquitecto, el Metu Brash, tal, todos los días nos están dando la paliza que cuando viene tu gente. ¿Qué estamos haciendo aquí cuando empezamos? Pero tú no tienes los papeles en regla. Bueno, pues ese dilema Manuel, ¿me escuchas? no tiene una solución fácil. Manuel, pero ¿me escuchas? Todo el mundo tiene que ir capeándolo, salvo que uno consiga que el cliente argelino haya entendido los plazos, que le dé la orden de inicio y la de paralización y que hayáis pactado un plazo realista y que se tenga preparado la documentación y que no vayamos... Bueno, y ahora después de firmar el contrato, ¿y ahora esto cómo se hace? Entonces sí que ya puedo decir que un año se lo come uno tranquilamente, ¿vale? Si nos vamos a una inversión directa, evidentemente, si no hay sociedad, no podemos meter todavía trabajadores extranjeros. Régimen de administradores. ¿Por qué lo digo? Porque aquí los socios no tributan, no cotizan a la CASNOS, perdón, es al revés que en España. Los administradores no tienen por qué estar obligatoriamente en el sistema de la CASNOS. Son los socios, persona física, los que estarán. El administrador social, que sea además socio, pasa a la CASNOS, que es como el régimen de autónomos, como el RETA nuestro. Una vez dado de alta, tiene que tramitar lo que se llama la carte de commerçant étranger. Esto se tramita en la wilaya, hay un departamento específico para las tarjetas de comerciante y para las tarjetas de comerciante extranjero. Va a incluir una visita de inspección a las oficinas de la empresa para comprobar que está todo en regla, para comprobar que no es una empresa fantasma, que no es una empresa patera, que no hay nada raro. Hay que estar atento, porque claro, a lo mejor estamos entrando y saliendo del país. Pues durante el tiempo de estos trámites hay que estar a disposición en este caso es el Departamento de Comercio, y porque nos van a hacer la llamada y a lo mejor nos llaman para ir en el mismo día. No es que lo faciliten, van a la sorpresa porque ellos quieren ver si hay trampa. Con la tarjeta de comerciante, ese administrador ya se puede ir a la policía y hacer el trámite de permiso de residencia. Y a partir de ahí, está legal, va a poder aportar eso a su banco, va a poder funcionar perfectamente y además se acabaron las cartas de visado y tramitar visados cada 2 o 6 o meses, según como esté de humor el consulado de Alicante o el de Madrid o el de Barcelona. Es decir, a partir de ahí uno entra y sale del país con esa tarjeta de residente. Cuando son directivos, no socios, ¿vale?, pasan a la CNAS, a la Seguridad Social. En este caso es una autorización del Ministerio de Trabajo. Pero se pide individualmente, aportando un contrato que va a tener un salario de directivo, etcétera. Algo que se trata de aportar lo que sería un administrador, gerente, profesional, y en este caso es que hemos contratado a un extranjero. Lo mismo, la entrega del permiso de trabajo especial para ese directivo permitirá obtener el permiso de residencia y normalizar situación. Y a continuación, si tenemos que incorporar trabajadores de nuestra matriz o expatriados directamente, o porque hemos buscado gente para que vaya allí a formar, cualquiera que sea nuestro planteamiento, bueno, pues hay que ir al Ministerio de Empleo, plantear un acuerdo de principio, que en este caso puede ser ya no solo para la wilaya, insisto, porque esta empresa no está limitada como el establecimiento permanente, puedes justificar que tú vas a hacer obras o trabajos o servicios por todo el país. Se me ocurre alguien que fuera a hacer instalaciones agrícolas, ¿vale?, que para mejor vender sus instalaciones de riego por goteo o de abonado, etcétera, prefiere tener una filial allí porque está harto de que le hagan... de que si va a instalarlo, va deprisa y corriendo su gente con visados temporales o de negocios y cosas raras. Y si se lo encarga uno de allí, no duermo tranquilo. Pues voy a aprovechar y voy a poner mi empresa sobre el terreno, voy a dotarla de mis medios y voy a ponerme a trabajar directamente sobre el terreno. Vendo el producto desde España, carta de crédito,
y doy los servicios en mi filial argelina y duermo tranquilo. Bueno, pues en ese caso, si va a tener trabajadores allí, va a tener que llegar a un acuerdo con el Ministerio de Empleo, justificar la necesidad de mano de obra extranjera, que en el caso de instalaciones de tecnología exterior sí que es justificable. Podrán trabajar en todo el país y cualquier obra o servicio. Sí que no quiero dejar pasar una cuestión, porque me lo decía mucho el agregado comercio de la Embajada de Argelia en Madrid. No entiendo por qué me piden los visados de negocios cuando sabemos todos que van a ir ahí a trabajar para cosas puntuales. ¿Por qué no me piden una autorización temporal de trabajo? Existen. Están vinculadas a contratos internacionales, ¿de acuerdo? Y de aquellos casos en los que tenemos que hacer un suministro con instalación, con permanencia en el país de menos de 90 días. Es prorrogable, si lo justificamos. Y esos visados se expiden a nivel de los consulados en España. Lo que pasa es que hay que justificarlo. Hay una tramitación y hay que presentar naturalmente el contrato firmado con el cliente argelino y pues que si no, no habría forma de hacer una instalación en debida forma. Bueno, y vamos a ir terminando. La fiscalidad, sí. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. A ver, los eventos permanentes tributan por medio de la retención en origen. 30% nos lo han subido, equivalente al 43% sobre el neto. A ver, aquí el secreto es que esto lo retiene el cliente argelino. Si el contrato está bien redactado, nosotros negociamos un neto. Sería posible, yo tengo una cita, pues. Porque es que encima se paga, es una inversión del sujeto pasivo. No tiene más. No tienen manera de ponerse en contacto con Manuel José. Yo me lo guiso, yo me lo como. El mismo cliente lo coge y lo paga. Pero si nosotros hemos llegado a un acuerdo en el que la cifra neta es lo que vamos a cobrar, no hay problema. Lo que pasa es que en el pasado sí que he visto contratos y problemática de empresas que habían negociado sin dejar claro si era tu tax compris or tax, sin especificar la tributación y sin especificar lo que iba por un lado y por otro, y lo que ha hecho el cliente argelino cuando se ha enterado, ahora es antes era el 31,58%, cuando se ha enterado que tenía que pagar eso a la hacienda argelina, y dicho, no, te lo quito de lo tuyo. Entonces nuestro neto se reduce, ¿y de qué manera? Esto en contratos privados, los contratos públicos lo tienen muy claro. Los contratos públicos saben que eso es como es, pero los contratos privados mucha gente se ha llevado sustos con este tema. Sí que otra consulta muy típica, pero hoy en día está más que clara. La Agencia Tributaria Española no considera gasto deducible ni aplica la deducción por doble imposición internacional sobre esta tributación. Para nada. ¿Vale? Inversión directa. Pagamos impuestos en Argelia como una empresa argelina. 19% para producción de bienes y servicios, 23% para obras y trabajos públicos o turismo, 26% para otras actividades restantes. Fundamentalmente, import-export. El IVA al 19%, tenemos que retener el IRG, el impuesto sobre la renta, a nuestros trabajadores y cuando paguemos dividendos, un 5% de tributación. Y ahora el problema es que nos estamos quedando sin tiempo y tenemos una cuestión muy importante, que es la transferencia de fondos al extranjero, que sí que es donde puede hacer la decisión entre un modelo y otro. A ver, la transferencia de fondos al extranjero tiene que estar en el contrato, si estamos en un estamento permanente. Los públicos no hay problema. Bueno, a ver, no será la primera vez que una oferta internacional, cuando ha llegado el momento de firmar, han intentado colar un contrato que solo se paga en dinares. ¿Me explico? Y ha habido gente que lo he visto. Le ha tocado pelearlo. Y dice, no, que me tienes que poner la parte, porque en la oferta yo lo puse que quería tanto y me venía. Y en el contrato no me aparece. Cuidado porque es que si no, luego hay que subsanarlo. Cada factura que emitamos estará subdividida en dos facturas, una transferible y otra no transferible. Los porcentajes de transferible y no transferible están en función del sector y demás. No podemos entrar en la casuística, pero siempre tramitando la atestación transfer de fondo. El contrato habrá estado domiciliado y para cada factura que hacemos tenemos que coger y presentar un dossier ante Hacienda aportando toda una lista de documentos, certificado de buena ejecución, etcétera,
para que y sobre todo que estamos al corriente en nuestra fiscalidad para que la Hacienda nos haga ese certificado, sin el cual y el pago de la tasa de domiciliación bancaria del 3%, el banco no emitirá la transferencia. Cuando tenemos eso, emite la transferencia. Si estamos en una inversión directa, regla general, si no tenemos un motivo para transferir, no nos dejan. La autorización previa es necesaria. Cuando es compra de mercancías, la domiciliación se hace por medio del contrato de compraventa internacional, sea una LCR, sea una CAT, no hay problema. El control lo realiza aduanas. Pero cuando son servicios, el control lo hace la Dirección General de Impuestos. Y ya tengo que advertir que intentar colar para sacar dinero, contratos de gastos compartidos, royalties, derechos de imagen y demás, no va a colar. Formación la primera vez. Finalmente, los dividendos también están sometidos a una ATF. Hay que llevar allí, creo que son 17 o 18 documentos a acompañar para que nos dejen sacarlo. Pero finalmente se puede conseguir. Naturalmente hay que tener beneficios, aprobarlos en Junta General, etc. Y me temo que me he quedado sin tiempo, así que las dudas tendremos que dejarlas, o si algo no ha quedado claro, para el turno de preguntas. Gracias, Manuel. Es que el siguiente ponente, Pepe, tiene prisa. Entonces, nada, era al final, con lo que más se quedan las empresas que asisten a este tipo de jornadas es con la experiencia de una empresa que, en este caso, lleva 12 años en el mercado. Pepe, disculpa que nos hemos retrasado un momento. Te damos 5 minutos y nada, y adelante, tienes el micro apagado. Con sonido, ahora sí que me funciona. Ahora ya está, ya te oímos. Bueno, Bueno, la idea es que cuentes brevemente tu experiencia y sobre todo qué aspectos tienen que tener en cuenta las empresas para no equivocarse, ¿sabes? Que es todo lo que habéis aprendido en estos 12 últimos años. Correcto. Bueno, primero agradecer vuestra invitación, Enrique, ¿vale? Por fin, después de varios años, por fin intervengo en una cosa de estas, ¿vale? Para quien no lo sepa, somos una empresa constructora que hacemos obra civil y edificación en Argelia, llevamos allí 12 años. Lo del título de empresa de éxito tenéis que cambiarlo por empresa resistente y superviviente. Lo del éxito, eso es muy generoso por parte de Enrique, ¿vale? Pero lo más importante creo yo para estar en Argelia y para poder trabajar en Argelia es importantísimo lo que ha contado Manuel José Serra, porque si alguien quiere ir allí pensando, esta mañana se lo decía Enrique, si alguien quiere ir allí pensando estos moritos de mierda, yo me los tal, que no coja el avión. Si alguien comete el error, a pesar de estar pensando eso, comete el error de coger el avión, ir allí y además el taxista le dice que además el taxista le está esperando precisamente porque sabe que piensa eso, está pensando en decirle, no se preocupe, mi primo le apaña esto y usted está hecho un cañón. Si eso se lo dice el taxista y le da un rayo de visión, lo mejor que puede hacer es decirle al taxista, dé usted la vuelta, vámonos al aeropuerto y que coja el avión y se vuelva. Argelia funciona exactamente como está diciendo Manuel José Serra. No hay trucos, no hay atajos. Tienen una legislación que es rígida o es la que es, que además está hasta en Internet. Y son gente que la cumplen a rajatabla. Allí no se salta un papel ni el Cristo la agonía. Y eso son unos principios básicos donde los haya. Nadie va a sustituir un dossier de nada, ni de impuestos, ni del acord de principi, ni de la oferta. Nadie va a sustituir un papel. Nadie se salta un papel. Cuando alguien os cuente
que es que he hecho tal y no me lo han pagado, no te lo creas. Eso no es verdad. Es que tú has hecho algo sin contrato y no tienen procedimiento legal para pagártelo. Y no hay, es decir, yo me encontraba compañeros de la profesión diciéndome, no, es que hemos entregado un proyecto en no sé dónde, en Constantín, joder, hace 2 años que lo entregamos y coño, no lo hemos cobrado. Dice, pero tenías el contrato. Y dice, no, me lo pidieron y tal. ¿Qué cojones vas a cobrar? O te vas a un juzgado o administrativamente no tiene solución. ¿Quién te lo contrató? El primo, el taxista. Ese es el que te lo contrató. Y pensabas que pues esto, pues el morito de mierda de todo. Y la única diferencia entre ellos y nosotros es que ahora están en Carén porque son musulmanes y nosotros no. Allí te encuentras gente absolutamente preparada y te encuentras gente menos preparada. Que parece que técnicamente tenemos alguna preparación algo mejor. Es posible. Pero utilicemos nuestros conocimientos técnicos. El resto de nuestras costumbres las tenemos que dejar en Alicante, en Barcelona, en Madrid, donde cojamos el avión. Y nos tenemos que someter, o someter es una palabra agresiva, tenemos que adaptarnos al entorno y son unos señores que tienen su legislación, que tienen sus reglamentos, que son absolutamente escrupulosos en el cumplimiento de eso y a partir de ahí, hombre, no creo que nosotros nos vayamos a escandalizar de que aquí, que somos una empresa súper moderna, según pensamos, y que estamos tal y cual, pues siempre preguntamos, oye, ¿quién conoce a fulano de tal que trabaja en el ministerio, que trabaja en la consellería? ¿O es que no estamos preguntando eso aquí continuamente? ¿Y qué pretendemos? ¿Hacer trampa? No, lo que pretendemos, si es posible, pues que nuestro dossier lo adelanten un poquito. Pero solo eso. O está el papel, o está el papel. Bueno, es un poco el resumen de lo que es lo que ha dicho Manuel José, pero resumido. O tienes un Manuel José o te van a dar hasta que se cansen, pero no porque sean argelinos. Pero aquí pasaría exactamente igual. No es inherente a ser argelino. Argelino y marroquí no es lo mismo. ¿Vale? Y lo digo por experiencia. No se parecen nada. No tiene nada que ver. Y yo soy granaíno y posiblemente podría ser primo de ambos, ¿vale? Con lo cual, no me habla la sangre, porque entonces tendría que decir lo mismo de los dos, y no tiene nada que ver, ¿vale? Pero o tú en Argelia vas con el firme propósito de cumplir tu contrato, porque ellos lo van a cumplir. Y además no se van a mover de ahí. Que siempre hay alguno que te va a intentar contar que la vida es más fácil y que te puede resolver, allanar tu camino. Bueno, pues eso es cada uno con su conciencia puede hacer lo que le dé la gana. Y lo que está pensando todo el mundo, es un país de corrupción, tal. A mí me da igual que me creáis que no me creáis. A mí nadie me ha pedido en Argelia una comisión por adjudicarme un contrato. ¿Que no me creéis? Pues tenéis, pues me parece bien, pero es lo que hay. ¿Vale? Eso, porque es lo que estamos pensando. No, es un sitio con mucha corrupción, tal. Hombre, si pedirle a un señor que es el que está haciendo la Cort de Princip, decirle, oye, oiga, que tengo un problema, mire, tenga una camiseta del Barcelona, porque te ha hablado de Xavi y que le gustaba Xavi o Iniesta y has pasado por Barcelona y le has comprado una camiseta de 90 pavos, los hijoputas estos que te piden por una camiseta 90 pavos, ya tiene huevo la cosa, y le llevan la camiseta y el tío se queda, en vez de irse a las 5, se va a las 9 y ha dejado los papeles hechos y cena contigo. Si a eso le llamáis corrupción, entonces hay un huevo de corrupción, ¿vale? Para mí eso, pues no lo sé, yo no le diría corrupción, ¿vale? Es un poco el resumen de Argelia, poco más puedo contar y sobre todo además porque me tengo que ir, que tengo una reunión en otro lado. No te preocupes, Pepe, gracias por tu aportación y nada, y esta vez hemos podido contar contigo porque estás aquí y no estás en Argelia. No tengo comisión de Manuel José Serra, es decir, que ni nos conocíamos, pero lo que está diciendo, o lleváis un Manuel José Serra metido en el bolsillo, en plan Pepito Grillo, que os diga, haced los papeles bien, que no os convenzan de que aquí hay atajo. O eso lo hacéis así,
os vais a meter en líos todos los del mundo. No se puede traer dinero. ¿Cómo que no? Nosotros llevamos 12 años haciendo transferencias regulares sin ningún problema, más que tienen. Es verdad que estoy viendo a Mohamed que cosas de las que estoy diciendo le tienen que sonar. Es verdad que a veces se entretienen demasiado tomando café, ¿vale? Y el golés de ese, pues toman a veces demasiados cafés, ¿vale? Y entonces, bueno, pues tienes que estar atento al tío que toma demasiados cafés, decirle, deja de tomar café y hazme el papelito, que necesito llevarme la pasta. Pero es así de fácil. ¿Vale? Vale. Respetar las leyes argelinas irá bien. Ese es el mensaje. Vale. Oye, pues muchas gracias, Pepe. Y nada, pues acabamos nosotros contando un poquito cómo Lo siento, Enrique, pero es que tengo otra reunión. He venido a Sevilla por temas y tengo otra reunión en otro lado, ¿vale? Nada, agradecerte que estés. Venga, gracias. Un placer. Hasta luego. Adiós. Adiós. Y bueno, ya para acabar nosotros, aparte de formularos un par de preguntas que hay, mira, ahora se conecta Marifran González, que... Un segundo. Marifran González está conmigo en IBACE y bueno, es contar, ella al final ha tenido bastante actividad porque lleva materiales de construcción en Argelia y lo que queríamos es haceros un resumen de las 4 áreas en las que estamos apoyando a las empresas. En primer lugar, creo que todos sabéis que nosotros prestamos servicios a través de las antenas o delegaciones que tenemos en 26 ciudades. En Argelia, ¿qué estamos haciendo? Fundamentalmente, si no conocemos el mercado, un sondeo, que es una evaluación del mercado y de barreras de entrada. Otra cosa importante es la búsqueda de socios. Preparamos listados de contactos para la empresa. El interesado establece el perfil de socio, de cliente final o de distribuidor o de lo que sea que requiere y nosotros a través de Alfonso y de la delegación, en este caso en Argelia, y los identificamos y os ponemos la persona de contacto. Y luego más en temas de contratación pública, que los socios es un factor importante. En este caso es necesario un establecimiento permanente. Nosotros apoyamos hasta un determinado nivel en la implantación de la empresa allí y luego nosotros trabajamos, Omnicrea os puede seguir apoyando ya al margen de la actividad de IBACE en su delegación en Argelia. Además de esto, pues tenemos programas de tutorías que están abiertos. Si alguna de las empresas, he visto que las empresas inscritas de todas formas son exportadores de bienes y servicios consolidados, pero si alguna empresa tiene alguna necesidad de apoyo adicional o de formación adicional en temas de marketing digital o de exportación o lo que sea, están abiertos los programas de tutorías. Existen, a través de los programas de tutoría, nosotros asignamos a un tutor, a un experto en la materia a la empresa y luego la empresa que participa en los programas de tutoría tienen derecho a un programa anexo de subvenciones para gastos en internacionalización. O sea, que es una de las ventajas de participar en los programas de tutoría. Y luego, una cosa además que tenemos abierta y que se acaba este mes, tenemos un programa de becarios de formación profesional que se pueden solicitar hasta el 30 de abril, que no tienen coste para la empresa y nosotros enviamos a un becario para que esté en el departamento de internacionalización de la empresa de apoyo y mientras se forma, pues os puede echar una mano en las actividades diarias de internacional. Y luego, por último, organizamos misiones comerciales que este año, comentaba Marifran, que no sé si finalmente en Batimatec, en la feria, vamos a tener algún tipo de presencia, pero bueno, tenemos un... Este año, buenos días a todos, este año sí, como la feria se ha pospuesto, en principio tenía previsto hacerse en junio, pero se va a celebrar la semana del 7 al 9, no, al 11, perdón, de noviembre, queremos organizar una participación agrupada de empresas de la Comunidad Valenciana. Entonces, en breve sacaremos la convocatoria y ya os la enviaremos a todos los que pudierais estar interesados. Y luego también comentaros que, aunque Enrique pues no lo ha comentado, que también a través de nuestras oficinas nosotros lo que hemos organizado a lo largo de todos estos años son agendas comerciales para las empresas.
En este momento, pues no se puede viajar a Argelia, pero a partir de cuando podáis viajar, nosotros a través de la oficina os podemos organizar una agenda de contactos allí con tanto importadores como distribuidores, teniendo en cuenta el perfil de lo que os puede interesar. Y si tenéis alguna pregunta, también comentaros que os lo he puesto en el chat, que el 27 y el 29 de abril nuestros delegados en Argelia estarán a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta o información más específica que podáis necesitar del mercado. Entonces podéis concertar reuniones con ellos B2B para un poco plantearles vuestras necesidades en el mercado y que ellos os puedan ayudar al respecto. Sí, claro, al final hay que adaptar todo este mensaje a la situación de cada empresa, de cada producto. O sea, que sí que os animamos o en el marco de los contacta o en otro momento en hablar directamente con Alfonso, con Mohamed o con Manuel para resolver dudas. Y bueno, luego había un par de preguntas. Alfonso, ¿sabes si hay, en el área de alimentación, sabes si hay compras por parte del sector público? ¿O eso es directamente en tema privado? Sí, sí, hay muchos paquetes de compra pública. Nosotros hemos llevado a un cliente que no era de la Comunidad Valenciana con tema de Frigomedic para el tema de bovino y siempre hay, por eso hablábamos de las plataformas estas para enterarse de las licitaciones, siempre hacen, ahora recientemente he leído algo de trigo, que estaban comprando una barbaridad de toneladas de trigo. Sí, hay paquetes de oferta de alimentos, muchas aunque ellos no quieren, hay mucha carestía de ciertas cosas y se compran en estas empresas que son privado-públicas, sobre todo las que conocemos, pues, Cevital, ¿no? De Manuel Cevital, Frigomedic, en fin, de este carácter semipúblico. Me pregunta una empresa sobre suministros médicos. ¿Cómo están? No sé si referidos al COVID o cómo se están haciendo las compras de suministro médico. ¿Qué le podemos recomendar? ¿Le podemos poner en contacto allí con alguna plataforma de compra? ¿Cómo podemos abordar esto? Nosotros en este caso podemos consultar nuestras bases de datos, tenemos un acuerdo con la CACI, tenemos acuerdos con bastantes instituciones y podemos buscar empresas que normalmente importan a Europa pues material médico, componentes, en fin, este tipo de cosas. Incluso en el IBACE se planteó hace unos meses una plataforma para hacerlo a modo global y habían unas empresas valencianas que sabían, una especie de clúster que estaban metidas. Hicimos un primer análisis y encontramos necesidad más de componentes de material médico que de producto terminado. Y vimos también lo que es equipamiento médico. Pues vimos que detectamos gente que estaba pidiendo equipamientos de termómetros, más equipamiento que lo que vienen a ser las mascarillas o desechables o cosas así. Pero yo creo que para esto, como ha dicho Marie-France, lo más adecuado es que la empresa se ponga en contacto con nosotros, identificar lo que necesita y nosotros ponerle en contacto bien con el servicio de búsqueda de canal o pues buscarle potenciales clientes, contactar con ellos, explicar el producto y en fin, con eso tendría pues hecho una labor comercial muy interesante, creo que es lo que más había que potenciar. Mira, tenemos tiempo para una última pregunta sobre el socio local, o sea, cómo identificar el socio local y si os está resultando fácil a vosotros en distintos sectores. Está resultando fácil lo del socio local. ¿Quieres contestarla tú? Bien, vale. Vamos a ver. La contesta Manuel. Voy a desactivar mi audio. Vale. El socio... Estamos al lado y acopla, perdón. El socio local no es imposible, nunca ha sido imposible, pero claro, de la misma manera que aquí en España tampoco encontramos un socio a la primera, y que incluso a veces hemos perdido amigos por hacernos socios, pues en Argelia vas a tener el mismo problema. Es casi una boda ciegas, una cita ciegas en la que nosotros podemos hacer de casamenteros, pero el hecho de que un amigo y dos amigos o amigas o amigues, lo que sea, míos,
yo les quiera mucho a los dos no quiere decir que entre ellos se vayan a querer. Entonces, requiere siempre una búsqueda, ¿vale? Y hay que ver caso por caso. Si tú preguntas en Argelia, vas a encontrar gente, oye, que sí, que estarían encantados de tener un socio español. Otros que te dirán, uff, tuve uno, o italiano, o francés, o portugués, y me salió muy mal. Vas a encontrar historias de todo tipo. Empresas que ahora mismo pueden estar abiertas a una inversión extranjera, pues Aylas y empresarios que estén dispuestos a abrir líneas de negocio nuevas junto a una empresa española, también las hay. Lo que no tenemos demasiado medido por ahora, es lo único que quisiera añadir, es qué efecto psicológico va a tener la pérdida de ese apoyo legal. De decir, no, yo tiene que ser el 51, se siente. Y ahora tienen que aceptar que a lo mejor, oye, pues mira, aunque tengas mucho dinero, nosotros no te dejamos tener más del 25%. Pues puede haber gente, puede haber empresarios importantes que digan que en esas condiciones él del 50-50 no lo baja. ¿Me explico? Va a ser mucho de negociar. Desde luego, como decía antes Pepe Ruz, si el taxista te dice que no tiene ningún problema en ser minoritario al 10%, coge el autobús. ¿Vale? Sí, eso es muy importante. Lo que ha dicho Pepe es una realidad del mercado argelino. Sí que me oís, ¿no? Sí. Sí, porque el mercado argelino tienes que... Hay gente, como ha comentado, gente que es muy legal, pero otra gente que te quiere vender la cabra. Entonces es importante, sobre todo, recopilar toda la información antes de encontrar un socio para poderte casar con él, porque luego es mucho más complicado cuando a posteriori tienes un problema. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta adicional, damos por concluida la sesión. Os agradecemos a todos que os hayáis conectado de nuevo y bueno, ya sería el hablar individualmente con cada empresa que tiene interés en el mercado argelino para aportar nuestras soluciones a través de la delegación que tenemos allí y poco más. Y luego, dudas más relativas a lo que he mencionado de subvenciones o de acciones comerciales de IBACE, ya es a través de Marifrance y mío. Tenéis todos el correo mío de contacto, o sea que os animo a que nos contactéis y nos escribáis. Y nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.